¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. La sesión anterior, en la reunión virtual, habíamos hablado sobre unas variaciones. También estuve observando la retroalimentación en fotografías que me enviaron al correo y que compartieron algunos por el grupo de WhatsApp. Y estuve observando que hay como mucha confusión en algunos sobre la elaboración de las piezas anteriores de las primeras reuniones, dado que pues han adquirido su material apenas o su herramienta y han tenido cuestiones que traté de demostrarles en los videos, pero al parecer no han quedado tan claras. Entonces vamos a retomar un poco en este contenido. De entrada una es como esta cuestión de colocar el alambre dentro de, sin que obviamente se perciba la punta o raspe. Si raspa, pues es que está mal colocado. Y obviamente aquí viene una cuestión de fuerza en esta mano en la que sujeta la pinza. Si te ayuda un tirón y si se sale el alambre, quiere decir que no estoy apretando lo suficiente. Si obviamente después hago demasiada presión, se va a marcar en la figura, en la pieza. Esto es simple ejercicio de control. Poco a poco lo van a ir mejorando para evitar que las piezas les queden más limpias. Otra cuestión con el corte, de una vez, aquí lo apreciamos. Yo les había ya indicado anteriormente, mi pinza de corte ya está vieja, ya tiene demasiado tiempo conmigo, ya la tengo que reemplazar. Y se aprecia como aquí hay un filo, no está recto. Vamos a ver si aquí se observa, está un poco sesgado, porque la misma pinza muerde. Ahí se aprecia. Mi pinza está vieja, ya no tiene suficiente filo, muerde y genera esa muesca. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Con la lima, desbastar hasta que quede lo más recto posible. Ahí ya se ve que está más derecho, y si no, lo seguirán haciendo hasta que sea suficiente. Esto pues para que la pieza quede limpia y obviamente en contacto. Ahí está. Ahí ya se aprecia perfectamente y sí se alcanza a ver recto totalmente la línea de alambre y el corte. Tuve que utilizar mi lima, pero pues sí es posible. Si su pinza tiene este defecto y ustedes ya lo notaron, ya lo percibieron, por eso les decía que este taller es de mucha observación. Pueden ver, pero no están analizando. Entonces falta esta cuestión de detalle. Recuerden que es una artesanía de precisión, es una artesanía en metales. Entonces todo lo que hagan se va a quedar registrado en el metal. Entonces, insisto, si ustedes están generando esta cuestión de demasiada presión al momento que colocan desde aquí y hacen demasiada fuerza, va a quedar registrado. Si se alcanza a ver, si se logra apreciar. Entonces, sean un poco más juiciosos en ese aspecto para que se autocalifiquen. Hay que tener un poco de criterio y a veces pues es difícil. No crean que todas sus piezas les van a salir pues como tal mal. Yo les decía, es el proceso en el que ustedes están comenzando. Entonces debe de haber un avance y obviamente ese avance es a través de qué cantidad de piezas llevan realizadas. Si obviamente en la foto que me mandan yo solo observo 3, 4 piezas, pues sobre esas 3, 4 piezas voy a dar un punto de vista. Pero yo les hice una indicación, conforme vayan elaborando sus piezas, desde que en cada parte pueden detenerse e ir apreciando qué es lo que le están realizando al metal. Y desde aquí ir apreciando, yo les decía, si esto está redondo o no está redondo. Aquí queda redondo. ¿Por qué cuestiones no queda redondo? Porque holgan la línea del alambre o porque mueven la pinza. Vamos a hacerlo de la forma incorrecta. Y lo voy a hacer en grande, me voy a ir más abajo. Les dije, todo está en la postura, desde la línea. Formen un ángulo recto con la pinza y la línea de alambre. Ahí se ve el ángulo recto, en esta parte de adentro.
Si ustedes desde que toman la línea de alambre la toman inclinada y dan el giro, con todas estas cuestiones de que se zafa, dan el giro y todavía cuando dan el giro, forzan la muñeca. Sí logran un giro, pero pues todo torcido. Y ni siquiera alcancé a tocar. Entonces dicen, bueno, aquí me detengo y algunos lo están enderezando. Pero sale la misma cuestión, esto no está redondo, está más alargado de un extremo, entonces no está del todo redondo. Vuelven a colocar. Cuando recolocan, recuerden, insisto, ángulo recto. Si está inclinado, corrigen, se detienen y aquí. Deben hacer estas correcciones haciendo tirones en la línea, se marca, duele, para tratar de enderezar y empezar a generar esta cuestión más redondeada en la línea. La mayoría está haciendo el giro y que toque, pero no está jalando el alambre, entonces queda ligeramente alargado a manera de gota. Luego el siguiente movimiento, aquí. Si yo lo hago y aquí, la línea no la mantengo en esta posición de 90 grados con respecto a la pinza, doy la vuelta y la figura queda así. Y muchos aquí están cortando. Así, aquí se aprecia. Aquí donde va a haber contacto, ahí es donde me están cortando algunos. Y ahí, desde aquí ya se ve la gota. Aquí ya se ve la gota. Lo que hacen algunos, porque eso es lo que me aparece en sus fotografías, lo están enderezando, sí. Les queda la pieza. Y así de, pues es que tiene contacto, maestro. Ahí está el contacto, está cerrada. Pero una parte les está quedando más redonda y la otra totalmente en gota. ¿Por qué? Porque no están haciendo el ajuste. Vean los videos, está indicado el ajuste. Si no mantienen el ángulo recto, yo les digo, por la toma, la manera que yo tengo acomodado el teléfono con el que grabo, no puedo, obviamente, para mí es incómodo. Entonces, yo lo hago de esta manera inclinado, porque así me acomodo más. No lo puedo sostener siempre en recto, es muy incómodo las muñecas tenerlas así. Pero aún así, a pesar de que estoy así con las manos, esto está en ángulo de 90 grados. Entonces aquí estoy jalando el alambre. Recto. Aquí también les hice la indicación. Procuren no estar girando la pieza dentro de las pinzas. Recto. Aquí sigo haciendo un tirón. Vean cómo la uña cambia de tono porque está ejerciendo presión. Ahí está haciendo fuerza. Se marcan las yemas de los dedos porque hay fuerza. Si ustedes solo lo están sosteniendo, esto está totalmente aguado, flojo. Entonces, jalen y ajusten. Aquí estoy ajustando. Esto va a garantizar que quede más redonda, justo como es la forma de su pinza. Y lo mismo, aquí se aprecia. Hay que tener tacto porque si aquí jalo pero hago fuerza, con la misma pinza, ahí se va a ver marcado mi alambre. Ahí está. Y se ve. Porque estoy ejerciendo demasiada fuerza con las manos para sostener la línea. Y esto obviamente poco a poco lo tienen que ir ustedes rectificando. Las van a ir formando, les decía, agarren, conforme vayan terminando, pongo la primera, pongo la segunda y voy haciendo mi avance y voy observando en los 15, 20, 30 minutos, una hora que le hayan dedicado, cómo empecé y cómo terminé. No es tanto por una cuestión de que hagan una sopa con todas revueltas y aventadas, sino es para que vean cuando empezaron, pues que estaban relajados y cuando terminaron con el cansancio, con el dolor de dedos, cómo quedó la última. Esto también ayuda justamente para ver cuánto tiempo van tolerando esta situación, porque yo les decía, no van a estar 5 minutos como tal haciéndolo. En un oficio pues te sientas horas a realizarlo, entonces todo el proceso debe ser uniforme y mantener esa constante es cansado y obviamente se va a ver, se va a notar, pero si ustedes conforme las hacen las dejan botadas,
no pueden evaluar qué es lo que están haciendo, no pueden observar qué es lo que están haciendo. Entonces, sean juiciosos en ese sentido, por favor, y sigan la indicación para ayudarles. Esto es con respecto a los ochos. Ahora, ahorita cuando están realizando algunas uniones, están dejando algunas conexiones dobladas. Hacen el 8, pero desde que están haciendo el 8 lo están dejando torcido y no se están preocupando tanto por enderezarlo. Entonces, les está pasando la cuestión de que al momento de que ensamblan les puede quedar torcida la cadena. No es a todos. Les digo que esta situación se está dando justo por los ajustes que les están faltando realizar al momento de que están trabajando. Entonces, pónganle más atención, por favor, al momento de que finalizan su pieza, al momento de que están rectificándola, porque si les están saliendo variadas las piezas al momento que ya las están haciendo. Entonces, tengan ahí un poco más de cuidado. Ahorita me está fallando mucho el autoenfoque de esto. No se está apreciando del todo bien. ¿Les pueden llegar a quedar torcidas? Sí, enderécenlas. Procuren no dejarlas así. Antes de que hagan su unión, todas las piezas a ras de mesa, lo más plano posible. El primer bloque que estamos manejando es figura plana. Entonces, literal, todas las figuras al ras de la mesa deben de estar totalmente planas. No se deben de ver onduladas o levantadas. Entonces deben de verse lo más plano posible. Cuando hacen sus conexiones, obviamente al hacer la conexión con la otra pieza, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a levantar uno de los lados. Cuando levanten ese lado e introducen la siguiente pieza, la contigua, deben regresar. Cuando regresen, esta primera procuren que al perfil, insisto, esto no enfoca, al perfil quede plano. Si no está del todo plano, van a tener ahí serios problemas, porque esta cadena al final se puede abrir. Entonces procuren que quede totalmente recta, totalmente alineada, por favor. Tengan esa precaución. Bien, continuando, tenemos otra cuestión que les está sucediendo con la espiral al momento de que están realizando justo el primer doblez, la primera vuelta en U. Están teniendo este problema. Recuerden que es una U muy breve. Algunos todavía la están haciendo un poquito alargada. Y obviamente aquí la cuestión, les decía, solo están aplastando. Entonces cuando solo aplastan, sin generar el rollo, logran ese cierre y comienzan a envolver. Pero desde que comienzan a envolver, empiezan a tener estas cuestiones de... Tratan de que junte los extremos. Y como la base pues es ovalada porque así hicieron el doblez, las vueltas también no las están, se aprecia, hay huecos entre las vueltas. ¿Y eso por qué pasa? Porque no están recargando la espiral en el pulgar. La pieza pues sí tiene ciertas cuestiones, ciertos detalles. Vean los videos, insisto, aquí. Deben de apoyar el alambre para que recarguen directamente sobre la almohadilla del pulgar. Si no están recargando sobre su yema del pulgar, las vueltas no les quedan pegadas. En esta última que recargué quedó pegada, pero si lo están haciendo así con la línea del alambre suelta y solo están pues enrollando sin jalar el alambre, porque también aquí es sostienen pinza, la línea se jala y no le están jalando, está holgada, solo le están sosteniendo, la línea queda despegada, queda con un airecillo, ahí no queda del todo pegada. Ahora, en cuestiones de
pues de calidad. ¿Qué es lo que le pasa a esa pieza? Es más endeble, puesto que obviamente al tener espacios entre sí no se autosoporta. La misma línea del alambre, ahí se ve el hueco de aire, de luz, se aprecia el fondo porque no están pegadas las vueltas. La única vuelta que ligeramente quedó pegada fue la vuelta que se recargó en la yema del dedo, y aquí se ve que casi no hay espacio aquí. En todas las demás, ahí se ve espacio, se ve incluso la lima, se ve a través de la figura, se ve el fondo, porque las vueltas están demasiado despegadas. Aquí desde este perfil, ahí se ve totalmente el filo del fondo, porque está tal cual demasiado espaciado. Entonces, esto es importante porque es fundamental la base de espiral. Entonces, si están haciendo demasiado alargado y presionando el centro, no van a lograr una espiral como tal. Si no están jalando la línea del alambre, pues no van a lograr que las vueltas queden contenidas, que queden pegadas. Entonces, tengan mucha precaución. Es muy breve el doblez, y desde aquí es poco a poco ir tratando de que se enrolle. El alambre se va a mover, es normal que se mueva. Entonces tengan mucha paciencia al estar generando ese primer rollo lo más pequeño que puedan. Y insisto, esta parte fundamental de recargar en la almohadilla del pulgar para lograr justamente que quede redondo como tal. Entonces, al momento de que están recargando y se hunde sobre la almohadilla del pulgar, van a generar que le queden menos aires a la pieza, y pues que quede mejor definida. La misma situación de control con la pinza plana, ya les había hecho yo la indicación también. Las pinzas nuevas tienen filo en los bordes, un borde, dos bordes, y obviamente por el lado acá pues tiene tres, y el de acá cuatro, el de la parte de arriba. Entonces esos bordes están filosos. Con la misma lima, aquí, así, hacia afuera, las veces que sea necesario, que yo toque y ya no perciba como tal este filo de esta parte, porque obviamente pues también van a estar generando estas cuestiones. Al momento de que presionen sobre su línea de alambre, va a quedar registrada la melladura por justamente ese filo de la pinza. Entonces procuren tanto la presión como limar, si es el caso que lo requiere su herramienta, pues para que su figura esté más limpia en su composición. Ahora, de aquí la cuestión con la flor, seguimos como ya aclarando este punto de la espiral. Lo que me están haciendo con la flor es, les decía yo, tratan de generar estas vueltas contenidas. La primera siempre va por abajo, este ajuste, y acomodar la línea al perfil de la espiral para que se vaya acoplando de mejor forma. Y vamos a tratar de generar solo 8, no le hagan más. Después, más adelante, les voy a indicar el por qué, pero es importante que respeten las indicaciones que se les van dando. Entonces vamos a tratar de generar solo 8 con dos círculos por lado, generando una pieza un poco más cuadrada. Ya habíamos visto cómo ajustar estas vueltas si yo les estaba sacando demasiado separadas, espaciadas de mi figura. Si les estaban quedando demasiado separadas, sostengo la figura, giro y enderezo mi línea poco a poco, con cuidado de no maltratar mi línea de alambre de mi figura. Entonces, esto está en los videos, insisto, véanlos con más detenimiento, con más atención, porque ya estamos llegando a un punto en donde si las piezas, estas primeras piezas no están bien entendidas del todo, vamos a tener mucho retroceso. Entonces es importante que en este punto ya
entiendan diferentes cuestiones como lo es el ajuste, como el sostener la línea, el estar ajustando, el enderezar. Entonces, si todavía no está del todo claro, vamos a estar como repitiendo los mismos errorcitos en todas las piezas, y son errores pues de inicio, de principiante, pero muy muy básico. Entonces, ahorita ustedes con la cantidad de piezas que ya tienen, ya no están en ese punto, ya van un poco más avanzados. Entonces, sí pónganle atención a esos detalles. Dos por lado, el último termina arriba. Si no fue el caso, en algún giro me equivoqué. Aquí, insisto, esta parte del cierre, aquí me detengo y simplemente al sostenerlo veo una L entre la base de la pinza cónica y la línea del alambre. Es un ángulo de 90 grados, está en recto, no está inclinado, no está cerrado, está totalmente recto. Entonces, y lo mismo al corte, ¿dónde voy a cortar? Lo mismo, indicación de contenido anterior. Justo donde termina, vamos a ver si aquí. Justo donde termina este círculo, ahí se aprecia. Aquí está el final de este círculo, solo lo voy a proyectar. Acá, aquí es donde voy a cortar. Ahí se ve la U. Ahí está la U. Entonces ahí no vayan a cortar más abajo, van a desperdiciar material. Entonces ahí justamente la misma figura me dice dónde tengo que cortar. Ahí se aprecia. Ahí es donde voy a cortar. Y es donde voy a forzar el cierre. Levanto ligeramente, empujo con cuidado de no lastimarme. Debe de entrar. Si no entra, me ayudo. Levanto poquito. Espacio. Ya entró. Cuando ya entró, ajusto. Levanto, empujo, jalo. Hasta que este espacio se reduzca. Levanto, empujo, jalo. Y lo repito tantas veces sea necesario hasta que este espacio se elimine. Cuando ya se eliminó, voy ahora sí a cerrar mi figura. Enderezo la punta que tengo el espacio por detrás, lo reviso. Si es demasiado grande, corto el exceso. Procuren no cortar de más, si no, no van a lograr que el gancho de cierre pues como tal enganche. Y aún así, antes de cerrar, reviso mi figura, que no la vaya yo a descomponer. Entonces, recuerden, necesitamos una figura un poco más cuadrada, con 2 círculos por lado. Entonces, una vez que ya está esto verificado, ahora sí procedo entonces a cerrar mi figura. Es laborioso, sí. Parece fácil, tal vez, pero insisto, es como cuántas piezas llevan hechas para tratar de que una les quede pues bien. Entonces, poco a poco, 2 por lado. Si es necesario enderezar tal cual toda la figura, totalmente dentro de una pinza, a la base, despacio, presiones suaves. No hago esta cuestión fuerte para no lastimar el alambre. Poco a poco puedo ir girando la pieza, la voy girando y voy haciendo presiones suaves. Y vamos a tratar de generar justamente 2 círculos por lado, solo 8 por favor. Bien, entonces esta es la cuestión con las flores. Vamos a pasar a lo último que había quedado pendiente, las variaciones con el gancho de arete. Perdón, antes de eso, los ganchos de cierre estaban teniendo esta cuestión también. Bueno, vamos a retomar nuevamente la U para la espiral. Los amarres los estaban haciendo holgados. Entonces vamos a retomar un poco ahí la cuestión de amarres antes de pasar a los ganchos de arete. Recuerden, ya les había indicado la cuestión de estilizar la pieza. Ya tengo la espiral más o menos a la mitad de la pinza. Hago mi gancho aquí, desde aquí en el gancho de cierre. Toquen, debe tocar, no debe quedar separado. Entonces desde aquí toca. Ya que tocó el ojillo donde termina hacia abajo, luego arriba, aquí, parte fundamental, me detengo, puedo calentar la línea de alambre.
Sostengo la figura sin necesidad de lastimar este ojillo que ya formé, porque insisto, si está flojo, la figura va a bailar. Entonces la presión suficiente para que esté sostenida y yo jalando la línea de alambre, calentándola. Ahora les hice una indicación, si se les hace muy incómodo, ojo, aquí está tocando, debe estar tocando, pero si me es muy difícil, posteriormente al finalizar lo vuelvo a dejar como estaba originalmente. Esto solo lo hago para darme comodidad al trabajar. Entonces caliento aquí, lo voy a hacer como la están sacando, jalan la línea, vean cómo esto no está recto, lo está jalando inclinado, lleva una, ahí va la segunda, aquí me voy a detener, ahí ya se está generando un espacio, aquí se aprecia, un espacio entre la línea y la vuelta, y ustedes en lugar de rectificarlo, así me están sacando muchas las piezas. Y obviamente pues aquí cortan, y cuando cortan, en lugar todavía de que corten un poquito más al ras, están cortando dejándole la punta. Y ahí se ve, aquí está, o sea, si la giro la pieza, ahí se ve la punta levantada. Y me están dejando el gancho de este modo. Y pues obviamente no es la mejor manera de hacerlo. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos de nuevo. Enderezamos la línea, la calentamos y queda sucia con alguna presión de más, algún corte, se lo elimino. Si no, pues lo vuelvo a retomar. Nuevamente la base. Espiral. Por la parte de atrás, que toque. Este lo estoy haciendo mucho más pequeño. Los voy a traer el otro. Ahí se logra ver que sí es efectivamente mucho más pequeño este que estoy haciendo. Ahí. Punta hacia abajo, hacia el frente, giro. Aquí me detengo y desde que me detengo, caliento mi línea hacia el frente. Ojo, aquí está en recto. La línea puede estar ligeramente inclinada, sí, yo les decía, por la cuestión de las tomas que hago con el celular no puedo trabajar tan recto como yo quisiera, pero aún así me detengo, corrijo, en cada vuelta se pueden detener las veces que sea necesario. Para este, a pesar de que es más pequeño, ya no abrí porque quiero que vean que es posible realizarlo sin necesidad de levantarlo. Caliento. Ya una vez que está otra vez caliente mi línea, siguiente vuelta aquí, vean, no estoy encimando, está a la par y desde aquí jalo, no hay ningún espacio entre las líneas, deben de quedar comprimidas, ser consecutivas y van rectas y se ven paraditas. En este caso, en el anterior, parecen espiral de cuaderno. Y no son en diagonal, hasta se ven acostadas, se ven diagonal. En este se ve la línea recta, sí se ve diferente. Entonces presten atención a cómo están sus manos sujetando la línea del alambre. Llevo solo dos, puedo retomar. Firme, procuro calentar la línea. Siempre insisto, en cada punto de la figura se pueden detener. Vamos por el tercero. 3. Pegadito, ahí se ve, no hay espacios entre la espiral, por favor. Ya que tengo los tres, el corte es al ras. ¿Al ras dónde? Al ras lo más pegado, parte de la pinza, cara plana, lo más pegado el corte aquí, lo más pegado el corte de la figura. No es necesario dejarle espacio o una punta ahí afilada. Lo más pegado aquí, ahí se ve, lo más pegado, y aún así al momento de cortar va a quedar una, pero muy pequeña, insisto, es muy pequeñito ese filo, se percibe. Y a ver si se marca, se siente raspa. Entonces obvio, califíquense si ustedes lo tocan y pica, bueno, tenemos la lima, ya saben,
podemos devastar el metal o con la pinza plana, con mucha precaución porque ya está terminada la figura. Vean cómo está la posición, a ver si al final lo aprecian. Vamos a doblar esto. Estoy cambiando la pinza de posición, insisto, empecé de un modo y voy haciendo este movimiento para que esa línea envuelva. Si se tuerce, enderezo. Si se descomprime, si se desdobla, me detengo y enderezo. En cada punto me puedo detener y corregir. Entonces, enderecen las veces que sea necesario. Si necesitan abrir la figura, ábranla. La cuestión es que al momento de que ustedes vayan realizando sus ajustes, pues la pieza quede bien elaborada. Entonces aquí ya no percibo la punta, ya puedo volver a regresar. El gancho debe quedar tocando ahí. Y si se dan cuenta, donde termina el amarre, ahí queda la punta de espiral. Justo es para hacer ese cuello de botella. Si esto queda separado, se va a estar zafando. Entonces la idea del gancho pues es justo que enganche y pues que no se salga. Lo voy a dejar acá. E insisto, bueno, vamos a retomar. En cómo sí se ven diferentes las piezas, cómo sí se aprecian de distinto modo. Entonces, no es lo mismo. Observen y no es lo mismo. Las vueltas despegadas sin calentar, la punta abierta. Entonces tengan más cuidado al momento de elaborar sus ganchos, por favor. Vamos con otro detalle que les está pasando. Con la contra de cierre. La contra de cierre, ya habíamos dicho, tiene la base del 8. Puede ser una punta más grande, de este modo. Y lo mismo, la contra de cierre toca. No está despegada. La contra de cierre toca. Una vez que ya tocó, marcan el quiebre, enderezan si es necesario. Insisto, en cada punto se detienen y pueden hacer ciertas correcciones. Ajusto. Esta contra de cierre, insisto, habíamos dicho, tiene dos ojillos. ¿Por qué tiene dos ojillos? Porque a veces hacen las cadenas dobles. O en el caso, yo utilizo una flor. La flor tiene 8. Tanto puedo tomar un solo ojillo por un extremo o puedo tomar los dos. En el caso de la contra, pues ya tiene, esta contra tiene dos ojillos. Yo podría unir a manera de cierre de esta forma. ¿Con qué voy a unir? Con dos ochos. Y me va a quedar en par de este modo. Por eso la contra tiene dos. Porque para ciertas figuras o para ciertas piezas se le hacen dos para justamente mantener esta coincidencia. Puede que solo tenga uno, sí, miren, o sea, si la inclino, aquí puede ser un 8 para unirla, un 8 que una esos cuatro ojillos. Obviamente un 8 va a sujetar dos ojillos izquierdos y dos ojillos derechos. O puede ser solo uno, dependiendo, insisto, la característica de mi pieza y es como ensamble. Puede ser así, de 3, vean. Aquí sería tomando 2, de este modo. Si la roto, la inclino, ahí. Dos ojillos para solo uno, porque así lo quiero acomodar. ¿Y cómo cerraría? Igual. Un 8 que entre en el ojillo izquierdo a este ojillo central. Y lo mismo, otro 8 de la derecha que entre en el mismo. Pero se puede hacer de 2 a 1 o de 2 a 2. Ahora también la indicación. Esto, si ustedes hacen cadena de 8, que obviamente solo van a tener un ojillo, esto sería la de 2. Les hice la indicación. Una vez que ya la finalizaron, pueden forzarla. Aquí, forzar, aquí estoy forzando. A que esos dos ojillos separados se junten en uno y quede doble
de un extremo, ahí se ven dobles, se ven dos dobleces, y del otro lado uno, dos, uno doble y uno sencillo, dos, uno, y que al final parezca más como un 8. Pero aquí ya, como ustedes van a tener un 8 previo en una cadena, pues obviamente es más fácil 1, 1 de este modo. Aquí mismo va a entrar este 8 sujetando los dos. Entonces, esto es, insisto, dependiendo de sus necesidades. La contra de cierre puede tener 2 o puede tener 1 y varía cómo la van a sujetar para cerrar, pero depende qué están haciendo. No tiene la misma aplicación universal para todo. Esto ya es de acuerdo a sus necesidades, a como ustedes la quieran trabajar. Ahora, ya que tienen la contra y ya tienen el gancho, esto les decía yo, tiene mucho que ver el tamaño de la espiral con el tamaño del ojillo. Para que tengan esta coincidencia, aquí nótese cómo le cuesta un poco de trabajo entrar. Y esa es la idea, que no se salga tan fácil, que cueste un poco de trabajo, para que justamente hagan esta cuestión de enganche y que obviamente me sirva en mi figura. Bien, entonces esto es con respecto a la contra de cierre y al gancho de cierre. Faltaba todavía entonces la cuestión de los ganchos de arete, que ya sería lo último para finalizar. Les decía de las variaciones. Las variaciones tienen que ver con respecto a qué tan profundo están trabajando en su pinza. Entonces, desde aquí, recto, aquí, si ya está inclinado, me detengo y enderezo. Recaliento de una vez, aprovecho ya que voy a enderezar. Rectifico la línea y la voy calentando. Les decía, pueden estilizar los ganchos de arete. En este caso, pues demasiado amplio hacia la parte de arriba y la parte de abajo igual, demasiado larga. Pero estoy estilizando. Están haciendo la misma figura, pero están haciendo unas modificaciones en los largos, en las medidas de la misma pieza, y estéticamente están generando una pieza variación, que insisto, dependerá en este sentido, pues para que la quieran, cómo la estén trabajando. El exagerar igual ciertos dobleces, ciertos quiebres, las diferencias que tienen las pinzas que me generan ciertos aspectos en la pieza. Entonces, todo eso tiene que ver. Es la misma manera de hacerlas, pero genero ciertas variaciones con distancia y obviamente el acabado de la pieza varía y se ve distinto, pareciera otra figura, pero es una variación. Entonces, ténganle detalle a en qué manera quieren trabajar su pieza, porque van a generar estas cuestiones de diferentes piezas. Vamos a ver si logramos un zoom. Está demasiado atrás, no me da. Bien, las voy a tratar de levantar una a una, nada más para que las logren distinguir. Vamos con esta. Está demasiado larga la parte de arriba. Obviamente tengan entendido que aquí estaría la oreja, entra en la perforación del óvulo y vean, vamos, la caída que tiene esta parte de frente demasiado larga, o sea, todavía sobresaldría de la oreja viéndola de frente, y todavía la caída que va a tener el arete acá, entonces quedaría demasiado largo. Dos, la parte de atrás de esta está demasiado larga, la patita, el poste está demasiado largo, entonces esto puede llegar cuando muevan la cabeza, a tener contacto con el cuello, y pues obviamente va a tener la sensación del cosquilleo. Entonces tal vez sea demasiado incómodo
para realizarlo de este modo. Y digo tal vez, lo sugiero, porque insisto, tendrían que hacer la prueba tal cual con el gancho de esta manera, con alguna figura ya colocada en arete, para ver si estas cuestiones son reales. Esto, ¿por qué lo digo? Porque, insisto, todos los cuerpos son diferentes. Entonces, y todos los clientes son diferentes. Entonces, podemos realizar una pieza estilizada, pero obviamente vamos a tener estas cuestiones que para algunos sea incómoda, para otros sea totalmente exacta en cuanto a su cuerpo, se le adapte, y otros que no les va a gustar, ¿no? Estéticamente, y pues quieran realizar algún cambio al diseño de la misma pieza. Recuerden que esto siempre tiene filo, entonces la misma indicación, se redondea la pieza tratando de matar el filo, por favor. Vamos con la siguiente. Esta. En este caso, nótese cómo está más redondeada y mucho más corta. No dejé tanto espacio, tanta distancia. Lo hice muy enseguida el giro. Aquí, ahí se ve. Entonces, y obviamente también marcó el defecto del fondo de mi pinza, que no está del todo redondo. Y exageré la manera en que hice el doblez de la cola del poste del gancho. Y vean cómo se ve. Aquí la cuestión es de que, bueno, tal vez tenga que estar pues más separado para que obviamente entre en el lóbulo perforado de la oreja. Estaría demasiado pegadito porque aquí ya tendría la oreja enseguida y esta parte de aquí donde ya tengo enseguida y de inmediato aquí la caída del arete. Pero al tener el poste hacia atrás y obviamente consideren también lo largo, es la misma cuestión. Al mover la cabeza, tal vez esta parte igual llegue a lastimar o a picar en el cuello. E insisto, tal vez habrá que hacer pruebas para verificar esta cuestión, que tal vez les parezca estético, a algunos les agrade, pero ya a la cuestión práctica tal vez no sea el ideal. Entonces, ojo con este tipo de diseños que van generando variaciones. Y tenemos el tercero, que es muy parecido al que realizaron. Este es el que yo hago. Yo, en el caso de la joyería que yo realizo, este es muy parecido al que yo llevo a emplear en mis piezas. Es de estas medidas, de estas características. Está pegado al lóbulo, no tiene demasiada distancia y enseguida sale la cuestión del arete. Mi poste no es demasiado largo ni tan corto, a mí me gusta así, y es un poco más cerrado, no tiene tanto espacio como el primero. Esta abertura, esta separación en medio de, no es tan pronunciada. Esta es así como yo lo realizo, y lo mismo, hay que limar, recuerden que tiene filo. Entonces estoy jugando simplemente con las distancias que tomo con respecto al alambre para generar esta pieza con diferentes características. Es la misma manera de hacerla, tiene los mismos giros, pero si yo cambio las distancias, genero esas variaciones, que vamos a entrar en este bloque de variaciones para que aprecien cómo de una figura obtengo diferentes variantes y obviamente diferentes modos o empleos para utilizarla. Yo espero que en este contenido haya aclarado más dudas de las que ya estaban obviamente surgiendo, porque ya comenzaron de lleno con la elaboración de sus piezas, y que obviamente se las aclare, queden más puntualizadas para que las logren visualizar y obviamente mejorar y les ayude. Gracias.